Sí. 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 ¿Se ve pantalla completa? Sí. Bárbaro, buenísimo. Bueno, yo soy Graciana, para los que no me conocen, y estoy acá de ayudante en Instalaciones en Obras Civiles 1, y hoy les voy a estar dando el tema de provisión de agua potable. Vamos a ver todo lo que es provisión de agua fría, como dijo Juan Pablo recién, y bueno, en la clase siguiente se van a ver los temas que siguen como para cerrar. Si quieren dejar las cámaras prendidas, buenísimo, así veo alguno, aunque sea, y si no, no hay problema. Pero bueno, la clase la voy a dar en vivo, como para que sea un poquito más dinámico, tal vez si tienen alguna pregunta o lo que desean, o tengan dudas, en interrumpirme, y se vuelve a hablar lo que no quede claro. Bueno, como para empezar un poquito con lo que es el tema, iba a hablar un poquito de lo que es el agua primero como recurso natural, y después entrar más bien en lo que es la provisión en edificios particularmente, que es lo que nos reúne hoy acá. Pero bueno, como para hacer una introducción, me gustaría hablar un poco del agua como recurso natural y de las consideraciones que tenemos que tener también al momento de estar trabajando con agua y dándole el uso que le damos. Por suerte hoy en día igual el tema del cuidado del agua y de la ecología y de la conciencia respecto del uso del recurso está bastante más difundido, y creo que tenemos un montonazo de información, y particularmente en la juventud hay bastante incentivo por difundir esto y por ponerse las pilas para cuidar el recurso y para tener eso en cuenta. Pero bueno, desde la ingeniería civil o desde las instalaciones particularmente van apareciendo por ahí artefactos nuevos, sí, artefactos que tal vez reduzcan el consumo de agua. Vamos a ver algunos un poquito después, que quedaron por ahí perdidos en la diapositiva, pero tener en cuenta tal vez al proyectar, pensar en una instalación que sea eficiente y que, para tratar de hacer un uso racional del recurso, desde el uso que le damos cada uno en nuestras casas, y bueno, pensando un poquito más allá, tal vez desde la contaminación, en instalaciones, en edificios, tal vez no tiene una incidencia tan grande, más que en la elección de materiales, tal vez, pero bueno, nosotros como ingenieros civiles, por ahí en otras áreas que nos estamos desarrollando, tenemos contacto todo el tiempo con el recurso agua, y sabemos que tal vez hay algunas actividades que tienen mayor impacto en lo que es la contaminación o el uso del recurso, y tenerlo en cuenta, simplemente eso. Entonces, bueno, volviendo un poquito sobre lo mismo, el agua es un recurso que vamos a estar usando constantemente, ya sea para, como bien dice ahí, bebida, higiene, para la limpieza de los alimentos, y también participa en lo que es el funcionamiento de otras instalaciones que hemos estado viendo, como por ejemplo para evacuación rápida de aguas pluviales, o para la evacuación rápida de los desechos locales, digamos. Hay una intervención del agua en varias de las instalaciones, después vamos a ver en calefacción también aparece. Entonces y la ingeniería sanitaria, digamos, sería la primera intervención que hay en lo que es la provisión del agua, en la ingeniería sanitaria, desde la obra de toma, captación, lo que es la potabilización, y después obviamente la distribución hasta cada uno de los domicilios, donde ahí entramos en lo que son las instalaciones. Y bueno, en la potabilización también aparece esto de cuidar el origen de las enfermedades hídricas, que es un tema que también es muy importante a tener en cuenta, ¿no? Voy a hacer un repasito como de lo que sería desde la captación del agua hasta que llega a nuestros hogares. Estos son temas que vimos por ahí en sanitarias también, pero está bueno por ahí repasar, y también para tener, no perder la magnitud de todas las obras y procesos que intervienen para que nosotros después abramos la canilla y salga agua potable, ¿no? Y arrancando desde la captación, bueno, sabemos que hay distintas fuentes de las cuales podemos obtener el agua. El agua que nosotros consumimos es agua dulce, obviamente, y sabemos también que representa un porcentaje muy chico del agua total que hay en el planeta.
más o menos 97,5% es agua salada y queda un 2,5% ahí de agua dulce, de la cual solo el 1% está presente como fuentes superficiales, que son ríos, lagos, etc. Después tenemos las fuentes subterráneas, que son, bueno, las napas, donde está el 30% de ese agua dulce, pero bueno, eso a veces es menos accesible o a veces tampoco está en condiciones de ser utilizada para ser potabilizada, ¿no? Después tenemos las fuentes sólidas, que, bueno, los polos, glaciares, donde se encuentra el 69% del agua dulce, porcentaje que está en disminución también, si hablamos un poco del calentamiento global. Y bueno, por último, las fuentes meteóricas, que son más difíciles de cuantificar, la lluvia, pero que también es una fuente importante y que interviene. Y en cuanto a lo que es la potabilización, bueno, en Capital y Gran Buenos Aires tenemos lo que son 3 plantas de potabilización superficiales y 16 que son subterráneas. Nosotros acá en Capital tenemos una fuente de agua que es muy importante, que es el Río de la Plata, pero bueno, por ahí si te vas alejando en la periferia ya no se tiene acceso a esta fuente de agua tan grande y se empieza a tener que acceder a fuentes subterráneas, para las cuales se hacen perforaciones que a veces suelen ser muy profundas, incluso porque por ahí las primeras napas no están en condiciones de tener agua para ser extraída para potabilizar. Y bueno, se producen una serie de procesos físicos y químicos, que ahora igual vamos a charlar un poquito de eso, pero que también los conocemos, para lograr que el agua sea potable y esté en condiciones de ser consumida, ¿no? Bueno, ahí anotamos que tenemos una dotación mínima de 150 a 200 litros por habitante por día. En las ciudades grandes diríamos que hasta 300 litros por habitante por día, este número se queda medio chiquito. Y también que en la ciudad de Buenos Aires se potabilizan 700 litros por habitante por día, ¿no? Que bueno, este número es un poco más grande porque también contempla lo que pueden ser reservas u otros usos, ya que la dotación esa tiene en cuenta lo que es el uso doméstico, ¿no? Y no tiene en cuenta, por ejemplo, usos industriales. Bueno, ahí se mencionan un poquito distintos elementos que participan en lo que es el almacenamiento y la distribución del agua en las redes, que bueno, ahora les vamos a ver igual. Bueno, acá a modo de resumen y de refrescar un poco este tema, tenemos un esquemita que muestra cómo es el proceso de potabilización, particularmente así opera la planta San Martín. De hecho este esquema lo sacamos de la página de AISA y corresponde a la planta San Martín. Tenemos en primer lugar lo que es la torre de toma, donde se hace la captación del agua, tiene estas rejas que se utilizan para evitar que ingresen sólidos gruesos, ¿no? Y después este agua se deriva a la estación elevadora, que lo que va a hacer es darle la cota necesaria al agua para ingresar a la cámara de carga y que después todo el proceso de potabilización, la circulación del agua sea por gravedad, ¿no? En la cámara de carga ya se da lo que sería el primer proceso, que es la inyección de este coagulante, que como sabemos lo que va a hacer es desestabilizar los coloides que están presentes en el agua, para que luego, ya en estos piletones más grandes, por medio de los floculadores, podamos lograr que estos coloides choquen y se unan, generen flux que son más grandes y que puedan decantar para ser eliminados, ¿no? Después ya pasando lo que es la filtración, acá se van a eliminar cualquier elemento que no haya sido retenido en el proceso anterior, y después ya desinfección como casi último paso, utilizamos cloro, el objetivo es eliminar cualquier microorganismo o bacteria que haya quedado y que sea necesario eliminar para lograr el estándar de calidad y que el agua sea efectivamente potable. Y bueno, también a lo último se hace una alcalinización para estabilizar el pH porque, digamos, la inyección de este coagulante aumenta la acidez del agua, entonces se estabiliza el pH en este paso, y ya de ahí el agua ya está potabilizada, y lo que se hace es conducirse a través de unas cañerías de diámetro muy grande, que son denominadas estos ríos subterráneos, y que conforman lo que es
la red principal de distribución, hasta las estaciones elevadoras y después hasta nuestras casas, ¿no? Contándolo así bastante rapidito. Acá vemos un plano donde se ve bien todo lo que es la concesión de AISA, que bueno, no lo dije, pero es el ente prestador del servicio de provisión de agua potable, acá en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, es donde estoy yo ahora, pero en todas las zonas donde están indicadas en este mapa, ¿no? Y podemos ver las 3 plantas potabilizadoras, General San Martín, General Belgrano y Juan Manuel de Rosas, acá indicadas, estas obras de toma que están sobre el Río de la Plata, y acá lo que vemos indicado con las líneas azules son lo que les decía recién, que es esta red principal de distribución de agua, que son estas cañerías muy grandes, de diámetros muy grandes, que son los denominados ríos subterráneos, y los cuadraditos serían las estaciones elevadoras, que están ubicadas estratégicamente para luego distribuir este agua por la red secundaria hasta cada uno de los domicilios. Acá tenemos una fotito de cuando se construyeron estos ríos subterráneos que vemos acá. Tenemos a las personas como para tener una escala del tamaño del que estamos hablando. El más grande, el diámetro era de más o menos 4,3 metros, y este otro de 2,8, pero esto es ilustrativo como para que tengan una idea del tamaño que estamos hablando. Estos serían, digamos, los ríos subterráneos de la red principal. Y bueno, nada, a modo anecdótico, como para que se lleven una idea también del tamaño de estas conducciones, ¿no? No de los de seguridad e higiene, ¿no? No hay un casco, no hay mucho en ese sentido, pero bueno, esto hace, Sí. hace Es decenas antigua de la años, imagen. ¿no? Una Sí. sola acotación ahí, Graciana, uno de estas estaciones distribuidas por la ciudad, y que mostrabas en el plano anterior, una de ellas es, por ejemplo, la del el edificio de Córdoba ahí, no me acuerdo qué calle es, pero este edificio tan pintoresco, bueno, supo ser también uno de estos tanques de distribución, que hoy son mayoritariamente oficinas de AISA, pero para que vayan identificando. Y la planta de la que les hablaba es la que está enfrente de Aeroparque. La toma se puede ver desde la costanera, estará a unos 2.000 metros más o menos adentro, algunas un poco menos. Hay 2 tomas, una que siempre está en uso y la otra no, pero para que vayan identificando esto que les decía Graciana, y lo agraciados, y no es valga la redundancia, que somos en residir en esta zona, ¿no? Que tenemos un acceso al agua potable a partir del Río de la Plata increíble. En distintas provincias, no nos tenemos que ir muy lejos, pero en distintos lugares tienen que extraer el agua subterráneamente, de napas, y bueno, ahí es mucho más costoso todo el proceso de potabilización, y eso hace que también la gente tenga mucho más conciencia de lo que cuesta, ¿no? Potabilizar y el agua que llega a nuestras casas. Ni hablar en el norte de nuestro país, que por ahí tienen que hacer perforaciones de más de 100 metros para acceder al agua. Entonces, para empezar a dar una idea, y esto que decía Graciela al principio, de concientizar, como bien dice, creo que las nuevas generaciones ya vienen un poco más conscientes, pero en la medida en que vayamos incorporándolo, ya después, a la hora de proyectar las instalaciones, va a salir solo, ¿no? También en Cloacal, un ejemplo de ello era que habíamos visto en las últimas imágenes que les mostraba Martín Di Marco, se veían cómo ya hay muchos métodos de recirculación. De hecho, muchos municipios del país ya están pidiendo que se capten las aguas de lavado y se vuelvan de alguna manera se capten y se vuelvan a circular en aquellos recintos, en aquellos artefactos donde no vuelve a ser lavado, ¿no? Inodoro, no sé, bidet, pero es obligatorio esto. En muchos municipios ya está siendo obligatorio un doble circuito de agua, de
sí, de agua y cloacal, más que nada, haciendo hincapié en esto, ¿no? En el cuidado del recurso. Solamente hizo. Te dejo continuar, Graciela. Está bien, bueno, gracias por la acotación. Está bueno también que participes vos, Juan Pablo, que tenés bastante más experiencia que yo. Yo por ahí puedo contar un poco lo que sé desde lo teórico, pero no tengo tanta experiencia en el campo como para contar esos datos que son más interesantes, tal vez. Así que, bueno, la fotito. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo hasta acá. Esto es más o menos repaso, pero cualquier cosa me interrumpe. Una pregunta, ¿la planta de Juan Manuel de Rosas toma, dónde tiene la obra de toma? ¿Toma de las napas? Juan Pablo, no sé si... Sí, una parte de Napa y otra parte, ahí está el dique Luján. Lo que Riol, pasa es que, sí. bueno, que últimamente está muy contaminado, pero entiendo que mayoritariamente del río, pero también tienen varias perforaciones. En general, salvo la planta San Martín, todas son, digamos, tienen un mix. No me acuerdo ahora el número, pero la cantidad de perforaciones que tiene AISA superan las 100, digamos, en todo el área de concesión. Gracias. Bueno, y ya, digamos, habiendo pasado lo que es la red principal y llegando a estos tanques distribuidores que hablábamos recién, a partir de acá, digamos, se le da al agua, digamos, la cota necesaria para que sea distribuida por gravedad a través de lo que es la red secundaria, ¿no? Que va a estar compuesta por cañerías maestras y cañerías de distribución, en las cuales nos vamos a conectar después en cada uno de los domicilios para tomar el agua, y que también poseen distintas válvulas para, bueno, su funcionamiento o para otros usos que se le pueda dar al agua que circula por las redes, como por ejemplo la válvula de incendio, pero bueno, tenemos válvulas de desagüe de limpieza y válvulas esclusa que se utilizan todas para el correcto funcionamiento de esta red y para eventualmente algún mantenimiento o lo que se tenga cualquier obra que se tenga que realizar, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos, desde la captación, la potabilización, la distribución, llegamos acá al tanque distribuidor y de acá nos vamos para cada uno de los domicilios, ¿no? Entonces, a partir de acá vamos a hacer una clasificación de 3 provisiones distintas que se pueden tener de acuerdo a las condiciones de proyecto, digamos, las características del edificio o la vivienda a la que estemos abasteciendo, y también de acuerdo a las presiones disponibles que tengamos en cada uno, en la puerta de cada uno de estos domicilios, por así decirlo, referidos al tanque distribuidor, ¿no? Nosotros sabemos que, digamos, en la conducción del agua vamos a tener pérdidas, obviamente, por lo que es la conducción, pérdidas de energía, y también vamos a tener en juego los distintos consumos que se van produciendo a lo largo de la distribución, ¿no? Entonces vamos a definir 2 líneas piezométricas. Una línea piezométrica mínima y una línea piezométrica máxima. Porque por esto mismo de la intervención del consumo, la línea piezométrica va a variar. Entonces nos vamos a encontrar en 3 casos distintos. Si nos paramos en el primer caso, que es lo que llamamos provisión directa, tomamos como ejemplo una vivienda de una planta o incluso de 2 plantas, en la cual todos los artefactos que se van a abastecer dentro de la vivienda se encuentran siempre por debajo de la línea piezométrica mínima. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la presión de la red alcanza siempre para abastecer a todos los artefactos que en esta vivienda se encuentran, y pueden funcionar correctamente con la presión de la red. Entonces acá se le llama provisión directa, y no se hace uso de ningún tanque y ninguna reserva de agua, porque podemos tomar directamente desde la red y los artefactos van a funcionar correctamente.
Lo que podríamos decir que tiene como desventaja en este caso es que, por ejemplo, si tuvieras algún corte en el suministro o algún problema de ese estilo, te quedás sin abastecimiento de agua porque no cuenta con ninguna reserva, ¿no? Pero bueno, ese sería como el primer caso de provisión de agua, ¿no? Provisión directa. Después pasamos a un segundo caso, que es la provisión semidirecta, en la cual tenemos artefactos, ya puede ser un edificio de varias plantas, artefactos que se encuentran siempre debajo de la línea piezométrica mínima, que acá está dibujada, y otros artefactos que se encuentran por encima de la piezométrica mínima, pero siempre por debajo de la máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que estos artefactos que están acá, en algunos momentos del día, podrían funcionar con la presión de la red, en los momentos de menor consumo, pero en los momentos de mayor consumo, la presión de la red no alcanzaría para que estos artefactos se provean de agua. Entonces, en este caso, lo que se dispone es un tanque de reserva elevado en la parte superior del edificio, que en los momentos de menor consumo, es decir, cuando la presión alcanza, se va a llenar, ¿no? Se va a abastecer con el agua de la red, y va a tener una reserva tal que a lo largo del día, por gravedad, puede abastecer a todos los artefactos que se encuentran en el edificio. ¿Sí? Provisión semidirecta. Y tenemos Perdón, tengo una pregunta. La provisión Sí. directa, o sea, aún no necesitándolo, la gente en general en la práctica, digo, no pone tanques por las dudas, por esto que decide que se puede cortar, puede haber un corte de suministro y para tener, digamos, como reserva. Sí, o sea, es una opción que vos pongas un tanque, a pesar de que tengas, digamos, todo el tiempo presión disponible de agua, pero ahí ya estarías, incluso sería como un caso de provisión semidirecta, porque en realidad no te estás abasteciendo directamente de la presión de la red, sino que estás utilizando un tanque que te abastece por gravedad, ¿no? Claro, sí, sí. Pero nada, quería saber si en la práctica los lugares que tienen posibilidad de tener provisión directa hacen eso, o si lo más normal es que usen un tanque para, digamos, por las dudas. Es una buena práctica, digamos, por así decirlo. No se necesita, pero es una práctica habitual. Ah, perfecto. Obviamente hay que contemplarlo, ¿no? En zona sísmica ya tenés algún inconveniente de tener alguna masa importante elevada, pero sí, se podría decir que generalmente es una práctica habitual. Ah, gracias. Bárbaro. Bueno, y el tercer caso que tenemos es el de la derecha, que es el de provisión indirecta. En este caso, van a haber artefactos dentro del edificio, esto es para un edificio ya de mayor cantidad de plantas tal vez, que se encuentren directamente por encima de la línea piezométrica máxima. O sea, no hay momento del día en el cual estos artefactos puedan recibir agua con la presión de la red. Y también para colocar un tanque, el tanque elevado que coloques en la parte superior del edificio tampoco se va a poder llenar nunca con la presión de la red. Entonces acá lo que se dispone es un tanque en la parte inferior del edificio, que vamos a denominar tanque de bombeo, que este sí se va a llenar por gravedad, digamos, con la presión que nos provee la red, y que después desde este mismo tanque se va a instalar un equipo elevador, bombas, para llenar un tanque de reserva que colocaremos en la parte superior. ¿Sí? Y de esa forma abastecer desde el tanque que se encuentra en la azotea, digamos elevado, por gravedad a cada uno de los pisos. ¿Sí? Yo no puedo colocar una bomba y chupar, digamos, directamente desde la red, eso está prohibido. Entonces lo que se hace es interponerse este tanque de bombeo, y a partir de ahí se colocan estas bombas para poder elevar el agua a la parte superior y de ahí abastecer por gravedad, ¿no? Esa sería la provisión indirecta. Una pregunta. Sí. ¿Es de esperar en ciudades, por ejemplo, que la alimentación sea indirecta? ¿O cómo es más o menos? O sea, ¿cuál es lo que gobierna generalmente? ¿Qué tipo de alimentación? Y bueno, va a depender de las condiciones del...
Sí. O De sea, las donde- condiciones del proyecto que tengas y cómo te encuentras respecto del tanque distribuidor, ¿no? O sea, las posibilidades son estas. Ok, ok, gracias. Eh, Perdón, bueno, ¿cuáles eran? O sea, capaz cuando lo dijiste estaba distraído, pero cuando en indirecta los artefactos, eh, ¿cómo era la condición de que si tienen que estar arriba o debajo de la máxima? para que vos elijas, digamos, o sea, instales una provisión indirecta de agua potable, vas a tener artefactos que estén por encima de la piezométrica máxima. O sea, te encontrás en una situación en la que con la presión que te llega de agua, no podés solucionarlo sin bombear. No es que vos podés te da para poner el tanque por debajo de la piezométrica máxima, como para que en algún momento del día alcance la presión y se llene. Vos tenés artefactos que están por encima, entonces no te queda otra que bombear porque la presión de la red no te da nunca para abastecerlos. Esto de las piezométricas es básicamente la presión de la red variando a lo largo del día por los distintos consumos que se producen. O sea, a la madrugada por ahí la piezométrica la tenés por acá arriba porque no hay nadie usando el agua, y en momentos de mayor consumo baja la presión porque están todos usando. Pero Claro. Y depende del ¿bien? emplazamiento del proyecto, digamos, respecto del tanque distribuidor. Sí, y del edificio que estés construyendo, ¿no? Porque Claro, un pero edificio altísimo, sí, 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 por supuesto. las chances van Pero a ser que tengas que... lo que quiero decir es que la piezométrica máxima y la mínima depende del emplazamiento nada más. Sí, sí. Perfecto, gracias. Y una acotación ahí es que esto que decía de las piezométricas máximas y mínimas, depende del consumo. Si alguno se pone a escuchar, muchas veces se escucha de algunas unidades funcionales en los edificios, a la hora que prenden las bombas, que llenan el tanque de arriba, casi siempre es a la madrugada, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que tienen más presión de la red y las bombas tienen que trabajar menos, o también es la hora donde saben que el tanque de bombeo está lleno. ¿Sí? Bárbaro, buenísimo. Bueno, acá tenemos otra imagen también que ilustra lo mismo, ¿no? Provisión directa, debajo del nivel piezométrico mínimo, semidirecta, algunos por encima del mínimo, pero todo siempre debajo del máximo, e indirecta, el caso de recién, que tenemos artefactos por encima del nivel piezométrico máximo. Y acá hay un cuarto tipo de provisión, que por ahí no vamos a profundizar tanto, pero para que quede también y lo tengan en cuenta, que sería una provisión presurizada. En este caso, se instala un único tanque, un tanque de reserva en la parte inferior del edificio, y en lugar de bombear, o sea, en lugar de que fuera un tanque de bombeo y bombee hasta un tanque de reserva superior para alimentar por gravedad, después de este tanque de reserva simplemente se instala un equipo presurizador, que es un equipo hidroneumático, que va a mantener presurizadas todas las líneas que atraviesen, digamos, en vertical para abastecer a cada uno de los pisos, ¿no? Digamos, es una provisión distinta, es un poquito más compleja, van a ver por ahí va a haber que tener en cuenta otras cosas para la instalación, y que además tiene una dependencia bastante más fuerte de lo que es la provisión de energía eléctrica, ¿no? Para la operación del tanque hidroneumático, porque a diferencia de la provisión indirecta, que si se te corta la luz, ponele, y no podés operar las bombas, vos tenés una reserva que tal vez mantengas durante un tiempo, tire un tiempo, de acuerdo al uso que se le dé y cuánto se la cuide, cuando sepas que se te cortó la luz, pero en este caso no. Entonces por ahí, si se trata de este tipo de provisión, sería bueno considerar tener, no sé, un grupo electrógeno o algo en el caso de que tengas un corte de suministro eléctrico para no dejar sin agua el edificio, ¿no? Y mantener el confort, ¿no? En el uso del servicio. Pero bueno, este es un poco más, en este no vamos a entrar tanto, pero bueno, acá sí está ilustrado un poquito más el tema de estas tres provisiones que son las que más nos interesan, ¿no? Profe, ¿a qué hacen referencia las letras que están entre paréntesis? RTD, BTR.
Sí. Esto es tanque de reserva, perdón que no lo dije. Esto es tanque de reserva, y el tanque de reserva va a contener, es la reserva total diaria, es decir, toda la reserva que vos necesitas para la operación o la alimentación de los distintos artefactos y el uso de las personas en un día, va a componer lo que es la reserva total diaria. Entonces lo que te está diciendo acá es que en el tanque de reserva está toda la reserva del día. En provisión indirecta tenés tanque de reserva, que es el superior, y tanque de bombeo, que es el que está acá. Y en este caso, la reserva total diaria va a estar dividida entre los dos. Vas a tener un volumen de tanque de reserva y un volumen de tanque de bombeo. Esto ahora igual en las diapositivas siguientes lo vamos a ver cómo se determinan estos volúmenes y cómo se determina esta reserva total diaria. Pero bueno, está bueno que lo preguntes también porque están las siglas acá abajo. Y bueno, en la presurizada también tenés un único tanque, toda la reserva total diaria está acá, y se cuenta con un equipo hidroneumático que es el que presuriza las líneas. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, acá tenemos más o menos un resumen de lo que van a ser todos los conceptos que vamos a ir viendo como para mencionarlos, y después vamos a ir entrando en detalle en cada uno, ¿no? Son todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para el diseño de la instalación y que van a formar parte de lo que es la provisión del agua en el edificio. Lo que primero va a aparecer es la conexión domiciliaria, ¿no? Que, como bien dije, ahora vamos a entrar particularmente en cada uno, pero para que vayan escuchando aunque sea, la conexión domiciliaria va a ser digamos, la primera conexión que tenemos entre la cañería de distribución y la instalación de nuestro edificio, que va a contar con un par de elementos que ahora vamos a detallar. Vamos a tener que tener en cuenta la reserva y los consumos, como hablábamos recién. De hecho, vamos a analizar los consumos para determinar cuál es la reserva que necesitamos, cuáles van a ser los volúmenes de esos tanques. Después, dentro de los tanques, qué características tienen que tener, qué dimensiones van a tener, dónde van a estar ubicados, ¿no? Después, bueno, el colector de bajadas, cuántas bajadas vamos a instalar en el edificio, la ubicación que van a tener, ¿no? La separación, de acuerdo a las dimensiones, a cuántos departamentos tengamos, a cuántos núcleos sanitarios tengamos que abastecer. Aparece acá el concepto de eruptores de vacío, que esto es posiblemente algo nuevo, que todavía no conozcan, pero lo voy a dejar ahí en stand-by, y en la lámina siguiente los voy a comenzar a explicar. Bueno, el tema de las columnas bajadas, un poco lo que mencioné recién, y lo que son las cargas mínimas, que van a ser presiones mínimas que necesitemos que tengan cada uno de estos artefactos para su correcto funcionamiento, y que posiblemente tengamos que tener ojo y chequear que se den en los pisos superiores, ¿no? Que son los que menos presión van a tener del tanque de reserva que está ahí elevado. Y bueno, la impulsión y el bombeo, la selección de las bombas y obviamente la correcta instalación de las mismas y operación, y las válvulas y juntas, que bueno, son elementos que van a hacer que la instalación funcione correctamente y que dure, ¿no? Así que bueno, vamos a lo primero, que es la conexión domiciliaria, que como les dije recién es digamos, la conexión que vamos a tener entre esta cañería distribuidora que vimos de la red secundaria de agua potable y nuestro edificio. Y esta, digamos, la conexión domiciliaria es todo esto que vemos acá. Y la podríamos dividir en dos, si se quiere. Lo que está afuera de la línea municipal, que sería el espacio público, y lo que está para adentro, que ya es dentro del predio del edificio que estamos abasteciendo. Del lado público, bueno, lo primero que vamos a encontrar es la férula, que es este elemento que se inserta en la cañería distribuidora para poder acceder al agua, ¿no? Y que se va a conectar por medio de una cañería. Bueno, acá dice plomo, latón, polipropileno, plomo ya medio que no por el tema de la contaminación, pero bueno, a la llave maestra, ¿no? Conectamos a la llave maestra. Esta llave es una llave que solamente puede operar el ente distribuidor del servicio, AISA en este caso, y que va a permitir realizar el corte total del suministro en el edificio que estamos abasteciendo, ¿no? Esta llave tiene una particularidad también, se encuentra en la vereda, y tiene la particularidad de ser, de funcionar como válvula de retención también. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo que se dé a través de esta llave va a ser unidireccional, es decir,
desde la cañería distribuidora hacia dentro del edificio, pero al funcionar como válvula de retención va a impedir que, en el caso de que hubiera una baja de presión, por ejemplo, el líquido vuelva a ingresar a la cañería distribuidora. Y esto es para evitar cualquier tipo de contaminación que se pudiera producir, por ejemplo, si el líquido retrocediera. Me voy a adelantar un poquito, acá hay un par de imágenes para ir ilustrando. Ahí está lo que es la conexión con la férula, y acá está la llave maestra, que en este caso quedó con el sentido al revés, pero se entiende igual. Digamos, el agua ingresa por este lado, con la presión suficiente para que el vástago se eleve, y entra a lo que es el domicilio, y si quisiera retroceder, el vástago baja, digamos, ese tope acá, e impide que el agua vuelva, ¿no? Como una válvula de retención. Seguido de la llave maestra nos encontramos con el medidor, que eso ya medio que sabemos lo que es, se va a medir el consumo de agua. En este caso estaría midiendo el consumo de agua de todo el edificio, que es medio lo que sucede en general, que los medidores consumen directamente de todo el edificio y después se hace como... se divide el consumo de acuerdo a los metros cuadrados que tenga el departamento o a los metros de frente, que bueno, es una medida que por ahí incita a que seamos más descuidados por ahí con el uso del agua, que si te estuvieran midiendo exactamente lo que estás gastando en tu departamento. Pero bueno, ahí terminaría lo que es la conexión domiciliaria en la parte pública. Y después la línea municipal. Sí. Un solo comentario. Eso pasa acá en Buenos Aires y en pocos lugares más. De hecho, en algunos barrios quieren empezar a cambiar, ¿no? A poner por domicilio, pero en otras partes del país hay medidores por unidad funcional, y de hecho, no sé, yo cuento siempre la experiencia del partido de Tranquelau, en donde nací, que si cada vivienda o cada unidad funcional se pasa de un consumo, por ejemplo, un consumo básico de 7 metros cúbicos, las multas son muy grandes, entonces la gente se cuida mucho. Casi nadie lava el auto con agua potable, por ejemplo, casi nadie lava la vereda con agua potable, pero bueno, en Ciudad de Buenos Aires es más complejo poner un medidor para cada vivienda, no imposible, así como están los medidores de gas, de electricidad, se podría, ¿no? Obviamente en las obras que ya están existentes es más complicado, pero bueno, solamente ese comentario. Existe y se hace, no es una práctica habitual en Buenos Aires. Está bien, bueno, sí, la verdad que estaría, o desde mi opinión al menos, estaría mejor que se midiera el consumo por unidad funcional, para evitar esto que decíamos, y que la gente también tenga... Sí, sí. Con respecto a lo que estaban hablando recién el profesor, ¿hay algún proyecto para cambiar las instalaciones en Buenos Aires? Porque la verdad que el consumo de agua potable, particularmente en Argentina, es altísimo, incluso está mal visto Argentina con respecto a eso, la cantidad de agua que consume. Es uno de los países que más desperdicia agua. No sé si hay algún proyecto para modificarlo, imagino que es una obra de un costo enorme, pero... Que yo sepa, ahora no hay ningún... Habitualmente nos llegaban o nos consultaban a la cátedra de instalaciones sobre proyectos para cambiar, sobre todo códigos de edificación, que son los que rigen para en estos casos. Ahora último, no sé si Raúl tendrá conocimiento, pero en los últimos años no nos han llegado, hará 5 o 6 años, hubo un proyecto donde querían que los montantes de agua y cloacal vayan por lugares públicos, o como es en gas, por los lugares públicos me refiero a pasillos o palieres que puedan acceder todos. Al final no prosperó ese proyecto de ley. Entiendo que debe haber alguno, no que lo conozca particularmente. A ver, yo, ya que me nombraste, Juan Pablo, agrego algunas cosas. El código de edificación sigue estableciendo lo que vos dijiste, de que esté por un uso público, ¿sí? Un acceso público. Esa definición concreta es un error
de aquellos que lo propusieron, porque todos pensaron que de la accesibilidad de las instalaciones, sobre todo cloacales, que es donde se desarrolla el problema, es decir, de un sanitario, núcleo sanitario que está en el contrafrente, llevarlo a un pasillo, es pasar por todos los locales una cañería que puede tener pérdidas, ¿sí? Pero cuando ustedes, si alguna vez ven un plano de mensura, los plenos son espacios públicos. Esté donde esté, si van a ver que la superficie del departamento no integra la parte de los plenos. Entonces, hay un impedimento, por ahí el propietario no quiere dejarlo entrar, pero uno lo intima judicialmente y tiene que permitir la reparación, ¿sí? Esto lo discutí yo varias veces en la legislatura, pero como no entendían lo que era algo público, quedó así. Así que no se modificó, no se reglamentó, así que no es el problema. Después el otro tema, sí se está trabajando, el tema de ayornar o mejorar las normas y gráficos de obra sanitaria. Lamentablemente en ese momento, cuando se propuso no es lamentable por la profesora, una profesora de hidráulica, dejando de lado a los docentes de la cátedra, ¿sí? En eso se están trabajando lentamente, quieren modificarlo, quieren hablarlo, es decir, las normas y gráficos de obra sanitaria tienen varias cuestiones que deberían modificarse, ¿sí? Que están mal, ¿no? Entonces, pero bueno, viene para largo. Eso es lo que yo puedo agregar en función de lo que estamos hablando. Raúl, ¿y proyectos donde se quieran empezar a incorporar medidores de agua por unidad funcional? ¿Sabés si hay alguno en curso? A ver, si lees el código de la edificación, cada unidad funcional debería tener su medidor. En concreto es medio complicado y difícil de hacer. Eso está puesto, está escrito, pero no se pide, no está. Dicen que no está reglamentado, ¿sí? Entonces, hay maneras de efectuar la medición, es decir, lo que pasa que los medidores que uno puede aplicar o conceptualmente aplicar, porque imagínense que cada bajada de un departamento tiene 3 o 4 bajadas, y yo tengo que medir el consumo de ese departamento. Si hago una instalación con 3 o 4 bajadas, tengo un nivel de proyecto importante. Yo tengo que medir el consumo de la bajada, tengo una derivación, ¿sí? Y yo mido esa derivación. Entonces, es un problema muy complicado de resolver. Se puede resolver haciendo una bajada por cada departamento. Imagínense la cantidad de cañerías que se implicaría. O hacer una bajada con derivaciones con un medidor puesto en la derivación, que hay sin acceder al departamento, en forma remota, hacer efectuar la medición. Eso todavía estamos muy atrás, pero de alguna manera está pedido. Lo mismo que ahora las aguas grises, tomo un poco de vuelta un impulso, el tema de aguas grises va a salir de la reglamentación, así que de alguna manera se va a poder aplicar. Bueno, eso es lo último que yo sé que conozco. Hay modificación en el código de edificación. Ahora en junio salen las modificaciones al código de edificación. Fue aprobado en diciembre de 2019 con la mira de que no se iba a modificar por unos cuantos años. Ahora, bueno, evidentemente, los errores o horrores que tenía técnicamente el código de edificación, la verdad que hizo que lo repensara y empezaran a modificar, pero siguen en la misma línea, así que yo no abrigo demasiada esperanza.
en que se mejore técnicamente lo que debería ser un código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, no hablo más porque si no vamos a pasar toda la noche. Bueno, Graciana. Muchas gracias por la respuesta. Sí, es un tema que da para hablar, para pensar y para criticar también, porque me parece que es algo que, como dije antes, a esta altura a todos medio que nos preocupa o que incluso nos da bronca en algunas situaciones. Entonces tratar de pensar en eso, en lo que he dicho al principio, porque me ha parecido importante, del uso racional del agua y de hacer lo que se pueda hacer dentro de lo que se puede, obvio, para tratar de concientizar, y si no se puede concientizar, de esforzar a que el uso que se le dé sea el correcto y el esencial únicamente, ¿no? Así que nada, eso del tema de los medidores es interesante para pensar cuál sería la solución y que se aplique, ¿no? Iba a decir otra cosa, que es que yo en ningún momento mencioné, pero que nosotros en todo esto que estamos viendo de instalaciones nos estamos basando en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, que se basa a su vez en lo que mencionaba recién Raúl, que son las normas y gráficos de ex obras sanitarias, que es lo que recién decía que se está buscando, ¿cómo se dice?, actualizar o mejorar o corregir. En ningún momento lo había dicho, pero nos estamos basando en eso para proyectar las instalaciones. Así que bueno, lo aclaro. Habíamos quedado en el medidor, que era lo último que forma parte de la parte pública, por así decirlo, de lo que es la conexión domiciliaria. De la línea municipal para adentro, y lo más cerca posible que podamos de la línea municipal, va a aparecer la llave de paso principal. Esto sí es de acceso del usuario, digamos, del edificio, ¿no? Y que permite también realizar el corte del suministro, y que, bueno, se encuentra en un recinto que está ahí, tiene unas determinadas dimensiones, no puede estar enterrado, hay un par de cosas ahí que hay que tener en cuenta. Seguida de la llave de paso principal hay una canilla de servicio, que también está ahí al ladito, a la entrada del edificio, y que generalmente, bueno, esta canilla de servicio es como, digamos, como la provisión directa que tenemos en el edificio, ¿no? Porque si en el caso de que por algún motivo, si hablamos de provisión indirecta, te quedaras sin suministro de energía eléctrica, o te quedaras sin agua, lo que sea, vos sabes que esta canilla de servicio la abrís y sale el agua con presión de la red, ¿no? Y por último tenemos lo que es el ruptor de vacío, ¿no? Esto va a aparecer cuando tengamos una instalación con provisión indirecta, y cuando se cumplan dos cosas, que es que el diámetro de la conexión domiciliaria sea mayor o igual a 32 milímetros, y que además el tanque de bombeo se encuentre a menos de 2,5 metros del nivel de vereda. En ese caso, ¿qué es lo que va a suceder y por qué colocamos el ruptor de vacío en la conexión domiciliaria? Y para eso, más o menos, más fácil de explicar con un ejemplo. Imagínense que hay una baja de presión en la red, ¿no? Una baja de presión en la cañería distribuidora, y yo me encuentro en alguna periferia en la que tenemos, por ejemplo, un edificio de varias plantas que está siendo abastecido por provisión indirecta, y al lado una casa que tiene provisión directa de agua. En ese caso de baja de presión de la red, por una facilidad de circulación del agua, ¿Se me cortó a mí? No, Se se cortó No, se cortó el audio. Se le cortó, puede ser que se le haya cortado a Graciana, a ver. Sí, parecería que sí. Bueno, les continúo explicando mientras la recuperamos a Graciana. Bueno, les explicaba lo del ruptor de vacío, ¿no? ¿Para qué sirve conceptualmente, más allá de que
pensemos en esto, ¿no? En lo del el diámetro. Se le cayó también la... A ver, un segundo, ¿no? Pongo la presentación. ¿Podrás retomar desde que dijo las condiciones para instalar uno? Ay, pido disculpas. Se me cortó internet. Fiverr No me pasa está nada. volviendo loca estos días. Ahí vuelvo a compartir la presentación. Vale. Sí, me puse los datos porque ya me la veo, si no. Ahí uno de los chicos pidió, Graciana, a ver si podías empezar desde las condiciones del ruptor de vacío, ¿no? No me acuerdo quién fue de los Sí, chicos que yo pidió eso. decía, ella mencionó condiciones, digamos, necesarias que implican la instalación de un ruptor de vacío. Sí, es el caso, son dos condiciones que se tienen que cumplir. La primera es que el diámetro, como acá dice, de la conexión domiciliaria sea mayor o igual a 32 milímetros, y después que el tanque de bombeo se encuentre a menos de 2,5 metros sobre el nivel de vereda. Entonces, si está a 2,5 metros o menos, en ese caso vamos a colocar el ruptor de vacío, porque son condiciones, digamos, que facilitan, no sé hasta dónde me escucharon, pero que, digamos, facilitan el ingreso del agua hacia el tanque de bombeo. Como les estaba tratando de ilustrar un poco con el ejemplo, no sé hasta dónde llegué, pero arranco de nuevo, si no, les había dicho que en una situación, como para que se lo imaginen, en el que tengamos un edificio de varias plantas, en la que la provisión es indirecta, al lado de una casa con provisión directa, y se produzca una baja de presión en la red, en la cañería distribuidora, el agua va a tener más facilidad de ingreso hacia nuestro tanque de bombeo, que se encuentra con estas condiciones que dijimos recién, que tal vez a una ducha en la casa que está contigua y que está abastecida con provisión directa y que de hecho, podríamos decir, necesita más del agua porque en el caso de provisión indirecta tenemos un tanque con una reserva, ¿no? Entonces, el motivo del ruptor de vacío es ese. Lo que vamos a hacer entonces es colocar este ruptor de vacío que tiene una altura de 2,5 metros, es decir, supera, por ejemplo, la altura de esa ducha que mencioné recién, y se le coloca acá arriba una valvulita que permite el ingreso de aire. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando la presión de la red cae, y cae por debajo de 2,5 metros, esta vueltita con la válvula de ingreso de aire va a permitir que deje de ingresar agua al tanque de bombeo. Digamos, si yo solamente le diera esta vueltita a la cañería, esto quedaría como un sifón, y el agua seguiría entrando, ¿no? Pero al colocarle esta válvula que permite el ingreso de aire, rompo ese vacío, el agua va a dejar de ingresar al tanque de bombeo, y voy a priorizar otorgar esa presión, que en definitiva es baja, a aquella casa o digamos, aquel domicilio que esté funcionando con provisión directa en la cercanía. El motivo sería ese. No sé si se entendió o quieren que repita algo. Clarísimo. Sí, se entendió. ¿Se activa manualmente o cómo se activa? No, eso es solito, digamos. Cuando baja la presión por debajo de este nivel, va a empezar a ingresar aire por acá. Entonces, ahí el agua deja de pasar, digamos, como si se rompe el vacío, eso es lo que pasa. Y deja de pasar aire por la cañería, priorizando el consumo de aquellos domicilios que tengan provisión directa, hasta que, bueno, se vuelva a elevar la presión de la red, supera este nivel de nuevo, vuelve a pasar agua por acá, y vuelve a llenarse el tanque de bombeo. Porque, bueno, en este caso de provisión indirecta, como ya dijimos, tenemos dos tanques. El de bombeo, que estaría teniendo agua, y el de reserva arriba, entonces estaría cubierto por ese lado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, y si no, paso. ¿Cuáles son los diámetros de la cañería que llega, o de la manguera que llega a los domicilios? O sea, de 32, de 25 y qué más.
Y son los diámetros comerciales, eso se calcula también, de acuerdo al edificio o a la vivienda que estés abasteciendo, pero siempre van a ser los diámetros comerciales. La distribución ya en la vivienda generalmente es de media pulgada o 3/4 de pulgada, depende, pero más o menos anda en eso. Y sí, al principio dijiste bien, cañería, ¿no? Manguera es más... no proyectemos una manguera en una instalación, por favor. No, Pero sí. anda en medio 3/4. Dale. Es importante eso también porque no solamente para el diámetro de las cañerías, sino el diámetro de las llaves, ¿no? De las típicas llaves de paso que todos conocemos. Entonces, hay que... Pero sí, en distribución, adentro del hogar, generalmente media o 3/4. Perfecto, gracias. Después Sí. no, después podés llegar hasta 32 o más, depende de las cañerías. Eso en la Por eso- distribución. Perdón, pero Juan Pablo, lo que es la conexión domiciliaria, digamos, los diámetros pueden ser mayores, porque por eso incluso se tiene esta consideración, ¿no? Exacto, exacto. Sí, va a depender, bueno, ya lo van a ver de qué depende en el cálculo, ¿no? Una pregunta. En un barrio donde, digamos, todos los vecinos, todos los edificios tienen provisión semidirecta o indirecta, ¿el interruptor de vacío se usa igual o no tiene razón de ser, digamos? Sí, debería colocarse igual porque es lo que está reglamentado, ¿no? Ok. Sí, aparte, ponete a pensar que no, los códigos de edificación generalmente restringen, o de planeamiento en este caso, restringen alturas máximas, pero no alturas mínimas. O sea que puede demolerse un edificio y construirse una casa y lo va a necesitar igual. Claro, está bien, ok. A ver, voy a aclarar un poquito el ruptor de vacío para que quede claro. Es a partir de diámetros igual o mayor de 32. Quiere decir que si el caudal del edificio, que es importante, es decir, van a ver que está compuesto un volumen de la reserva total diaria, para que ese diámetro sea de 32 y tenga problemas en la red, ¿sí? Tienes un caudal bastante importante, lo que está entrando, y la conexión también va a ser de 32, porque caudal que ingresa, caudal que sale, así que tiene que ser el mismo diámetro. Tiene una condición, ¿sí? Si yo tengo la conexión de 32, ¿sí? Y mi tanque lo tengo en la planta baja, yo no tengo que colocar ese ruptor de vacío, ¿sí? Es la diferencia de presión que hay entre esos 2,50 m que llevo al ruptor de vacío y donde voy a tener la conexión de mi tanque, ¿sí? A menos 2,50 de la, ¿cómo se llama? Del cordón de vereda, ¿sí? Entonces yo tengo 2,50 para arriba, 2,50 para abajo, y estoy perdiendo una presión ahí de 5 metros. Si el tanque no está por encima, el mismo tanque no se va a llenar. Así que el requisito de la norma es para tanques que están en su suelo con la entrada por debajo de los 2,50 m, ¿sí? ¿Está? ¿Se entendió? Bien. Aclaro esto porque el mismo reglamento es un tanto como confuso. Entonces uno tiene que ir a ver tiene que ir a ver las presiones máximas y mínimas. Hoy en realidad eso no es la realidad de la ciudad de Buenos Aires, es decir, AISA debería garantizar en la conexión domiciliaria una presión mínima de 9 metros. ¿Sí? Con lo cual, en toda la ciudad de Buenos Aires, con lo cual este problema no existiría. No tendríamos por qué poner ese sifón invertido. Pero, digamos, la presión de 9 metros no está garantizada, con lo cual, si uno presenta un plano, una documentación con esta diferencia de nivel de presión, le van a pedir el ruptor de vacío, ¿sí? Que lo ejecuten después en obra es otra cuestión, ¿sí?
Bueno, Graciana, discúlpame. No, está perfecto. Bueno, estos serían todos los elementos que conforman lo que es la conexión domiciliaria, entonces. Y el ruptor de vacío aparece acá y va a aparecer después en otra situación más. De hecho, hay 3 funciones que vamos a ver de lo que para el ruptor de vacío aparecen 3 situaciones. Acá en provisión de agua vamos a ver 2 y queda una tercera que va a aparecer cuando veamos incendio, pero bueno, va a volver a aparecer en un rato. Bueno, estas imágenes eran para ilustrar más o menos lo que veíamos recién, el tema de la conexión, la llave maestra que ya la hablamos, una imagen de un medidor, como para que lo tengan en mente, elementos que están en el espacio público, digamos, de lo que es la conexión domiciliaria, y acá tenemos, ejemplos de llaves de paso, ¿no? Esto sería una llave de paso de tipo esclusa, ¿no? Que permite, esta sí permite la circulación de agua en cualquiera de las dos direcciones, a diferencia de la que habíamos visto antes, al igual que esta que es una llave de paso esférica, y acá tenemos una ilustración de lo que sería una llave de paso a válvula suelta, ¿no? Que lo que va a pasar acá es cuando la presión supera cierto valor, este elemento sube y permite el paso del agua, y si la presión es menor, va a bajar y va a impedir que el agua circule, básicamente. Y bueno, habiendo hablado un poco ya de la primero, que era la conexión domiciliaria, nos metemos ya a lo que sería el consumo en edificios. Es un punto que nos interesa analizar para dimensionar, ¿no? Ya un poco les adelanté cuando me preguntaron lo de las siglas y la reserva total diaria, pero bueno, el consumo de agua en el edificio va a depender de varias cosas, que acá las tenemos más o menos listadas, del uso que se le da al edificio, porque obviamente no es lo mismo un edificio de viviendas, que un edificio de oficinas, que una escuela, digamos, los consumos que se dan son diferentes, del tipo y la cantidad de artefactos que tengamos, del número de personas que lo habiten, y bueno, también del gasto de los artefactos aleatorios, que esto es algo más bien aleatorio, y de la probabilidad de uso de estos artefactos, que también tiene la misma condición de ser aleatorio. Y bueno, acá en esta tablita tenemos como una tipificación de lo que sería el consumo de acuerdo al uso que se le da al edificio y algunas cositas más, por ejemplo, para viviendas, dependiendo el tamaño de la ciudad o si se trata de población rural, vamos a tener distintos valores de consumos diarios, ¿no? En litros por habitante, como para tener una guía para hacer este análisis, ¿no? En escuelas se va a hacer en litros por alumno, dependiendo los distintos tipos de consumo, tenemos distintos valores a tener en cuenta, ¿sí? Eso es importante. Pero bueno, pasando a esto que nos interesa, que es lo que hablábamos antes de la reserva total diaria, dijimos que era esta cantidad, este volumen de agua que necesitamos tener disponible para que en un edificio se lleven a cabo las actividades y los usos de agua necesarios para las personas que lo habitan, ¿no? Entonces lo que se va a hacer un cálculo, en este caso es reserva total diaria domiciliaria, ¿no? Para un edificio de departamentos, por ejemplo, o una vivienda simple, y de acuerdo al tipo de provisión con el que estemos trabajando, va a haber valores distintos que se le asignan a la reserva total diaria. Y también vamos a tener en cuenta si se trata de una vivienda completa, que es considerada una vivienda con baño principal, baño de servicio, pileta de cocina, pileta de lavar y lavarropas, o si es una vivienda que tiene más locales sanitarios que esta vivienda completa que se definió acá inicialmente. Si se trata de un edificio digamos, cada unidad funcional va a corresponder a ser una vivienda completa o se le agregará lo que se le tenga que agregar si tiene más locales sanitarios. Y estos son los valores que se usan. Esto lo pueden ver igual ustedes tranqui después con más detenimiento, pero vemos que sea alimentación directa, vamos a definir un caudal, que es lo que se tiene que considerar, y en cambio, si se trata de, esto es alimentación semidirecta, ¿sí? Semidirecta o indirecta, ya nos da un valor en litros para el caso de lo que es la vivienda completa,
y se le suma un adicional, de acuerdo a los artefactos que excedan este concepto de acá, cuando corresponda, ¿no? Y bueno, en el caso de que no sean viviendas, tenemos acá otros usos, como pueden ser locales comerciales, escuelas, oficinas, y acá se contabiliza por artefactos, ¿no? Según la cantidad de inodoros, mingitorios, lavatorios que tengas, vas a considerar una cantidad de litros. Bueno, y acá abajito hacemos mención de lo que les había dicho al principio, que era un poco esto de los artefactos eficientes, ya que estamos hablando un poco de lo que es la reserva total diaria y lo que son los consumos. Acá hacemos mención de dos artefactos que justamente son para hacer un uso eficiente del recurso. Primero mencionamos acá el tema de la grifería de chorro aireado, que lo que hace es introducir aire en el chorro que sale de la canilla, y con eso se reduce el caudal de agua que se utiliza, ¿no? Básicamente es eso, es una reducción del consumo directamente utilizando este artefacto. Y bueno, los depósitos duales en los inodoros, que ahí te deja elegir, digamos, una descarga menor o mayor de acuerdo al uso que se le haya dado, ¿no? También para hacer un uso más racional del recurso y no derrochar. Está interesante esto. Y bueno, una vez calculada esta reserva total diaria, lo que vamos a hacer con este valor es, bueno, definir, como ya habíamos adelantado antes, los volúmenes de los tanques. Trabajando un poco con lo que es provisión indirecta, ¿no? Que tenemos un tanque de bombeo y un tanque de reserva elevado. En este caso tenemos dos limitaciones que son reglamentarias, que se tienen que cumplir sí o sí, que es que el volumen del tanque de bombeo sea mayor o igual a 1/5 de esta reserva total diaria que calculamos, y que el volumen del tanque de reserva sea mayor o igual a 1/3 de esa reserva total diaria. Estos son limitaciones. Lo que tiene que suceder es que la suma de los dos volúmenes dé como resultado la reserva total diaria. Entonces, bueno, ahí hay como un margen como para variar el volumen que se le da a cada uno. Qué sé yo, un buen número de arranque tal vez sería decir que, bueno, que el tanque de bombeo tenga un volumen de 1/3 y que el tanque de reserva de 2/3, por ejemplo, como para arrancar si se quisiera, pero en definitiva va a depender del proyecto, ¿no? Y del espacio que tengas, tal vez, las dimensiones que le puedas dar a cada tanque, pero mientras se respeten estas condiciones, eso se puede variar. Y bueno, yendo particularmente a los tanques, tenemos que los mismos tienen que garantizar y permitir esta serie de cosas, ¿no? Principalmente que, bueno, la estanqueidad del tanque, que eso lo vamos a dar con los materiales y la ejecución del tanque en sí. Un tanque puede ser de hormigón armado, de plástico. Hay distintos tipos de tanques que se pueden adoptar según los requerimientos del proyecto, y bueno, obviamente tienen que ser estancos. Después, el tema de la ventilación. En este caso, la función de la ventilación de los tanques, a diferencia de, por ejemplo, en desagües cloacales, que lo que buscábamos era eliminar gases, en este caso estamos trabajando con agua potable, entonces el motivo de la ventilación es colocar a presión atmosférica el interior de los tanques, ¿sí? Entonces se colocan ventiletas para que los mismos estén a presión atmosférica. Y bueno, obviamente garantizar que el agua que ahí estamos almacenando mantenga su condición de potable, ¿no? Y para eso va a haber que tener, obviamente, una inspección, limpieza y desinfección periódicas, pero bueno, con las características constructivas que se le dan, por ejemplo, colocar pendientes en el fondo, como acá se ve, o chaflanes para que no hayan esquinas en las que se pueda acumular cualquier cosa, o que dificulten la limpieza, tal vez, son características que se le dan al tanque para, digamos, motivar a que esto suceda, que la calidad del agua sea óptima, la que estamos allí almacenando. Después, en cuanto a la inspección, el tanque tiene que ser recorrible en todas sus caras. Las 6 caras del tanque tienen que ser recorribles para su correcta
inspección tiene que estar separado de la medianera, creo que son 50 y 60 centímetros, dependiendo si es tanque de bombeo o tanque de reserva, y en ambos tanques vamos a tener en la parte superior una etapa de inspección, como acá se ve, voy a tomar como ejemplo el tanque de reserva, de 25 por 25, y que va a estar cercana a lo que son los flotantes, que ahora vamos a ver bien cuál es la función, pero para poder justamente inspeccionar, y en el caso de que fuera necesario reparar, reemplazar o ver qué sucede con los flotantes, tiene que estar cercano acá. Si se fijan en el tanque de bombeo lo mismo, está cercano a los flotantes. Y bueno, también tenemos tapas de acceso que se encuentran en la parte inferior, que tienen una dimensión de 50 por 50, que esas son para cuando se realiza la limpieza. Se utilizan estas tapas que son de cierre hermético, obviamente, para cuando el tanque se encuentra lleno. ¿Qué más? Bueno, vamos a ir primero con lo que es el tanque de reserva. Como bien mencionamos, tenemos la ventileta, tenemos las tapas de acceso, tenemos la tapa de inspección, las pendientes y los chaflanes. Bárbaro. El tema del flotante. En el tanque de reserva va a haber un flotante eléctrico, ¿sí? Acá dice interruptor eléctrico a flotante. Este flotante, ¿qué va a hacer? Va a activar el funcionamiento de las bombas cuando el nivel del agua llegue a el nivel mínimo de funcionamiento, que es a 1/3 de la altura de la altura del tanque de reserva. Cuando este flotante alcance este límite, va a activar el funcionamiento de las bombas para que se vuelva a llenar. Y cuando alcanza el nivel superior, corta el accionamiento de las bombas, porque el tanque ya está lleno. Por otro lado, en el tanque de bombeo, nos vamos a encontrar con que tenemos dos flotantes. Uno mecánico y uno eléctrico. El flotante mecánico lo que va a hacer es, bueno, el flotante mecánico es bastante conocido, ¿no? O sea, por ejemplo, es el que tenemos, por ejemplo, en algunos depósitos de los inodoros, y el funcionamiento es el mismo. Cuando el nivel sube, esto flota, acciona una válvula que impide la entrada de agua por parte digamos, que viene de la red, y si el nivel baja, se abre la válvula y permite el ingreso para que el tanque se llene, ¿no? Y por otro lado tenemos el interruptor eléctrico. ¿Y este qué es lo que va a hacer? En el caso de que el nivel del tanque de bombeo llegue a su nivel mínimo de funcionamiento, que también es 1/3 de la altura, va a impedir el accionamiento de las bombas. Esto es para proteger a los equipos, ¿no? No vaya a ser cosa de que el tanque se vacíe y que la bomba aspire en seco y se dañen los equipos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el tanque de reserva llegara a su nivel inferior y quisiera activar las bombas, si este tanque también está en el nivel inferior, no se van a activar por este motivo, porque este flotante eléctrico impide el accionamiento cuando, bueno, no hay agua en el tanque, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los flotantes. Después igual hay un par de imágenes más para que los veamos más de cerca. El tanque de reserva, en su parte inferior, va a tener lo que llamamos un colector, ¿sí? Es el colector de bajadas. Algo que todavía no les dije es que muchas veces, como se ve en esta imagen, el tanque de reserva está compartimentado. Digamos, tiene dos espacios, a diferencia del de bombeo. Esto sucede cuando el volumen del tanque de reserva supera los 4.000 litros, ¿sí? Y lo vamos a hacer así porque, en el caso de tener que limpiar, mantener o hacer cualquier trabajo que tengamos que hacer en el tanque de reserva, vamos a poder independizar estos dos espacios y permitir que siga habiendo provisión de agua en el edificio. Digamos, no cortamos la provisión de agua, sino que independizamos estos dos compartimientos para poder trabajar en uno y mantener el otro lleno, ¿no? Para eso, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se va a cerrar, por ejemplo, que queremos limpiar este lado, se va a cerrar esta llave de paso que acá se encuentra, que es una llave de paso general, independizando del otro compartimiento, y se abre esta llave de paso de limpieza para poder vaciar este lado del tanque y trabajar acá. Lo mismo si fuera del otro lado, ¿no? Cuando esto está en funcionamiento normal, las llaves de paso de limpieza ambas están cerradas y las llaves de paso generales están abiertas, ¿no? Permitiendo el paso del agua a cada una de estas bajadas, que son las que van a recorrer verticalmente el edificio y abastecer a cada uno de
los locales, ¿no? Y bueno, acá aparece ruptor de vacío parte 2. ¿Qué pasa con este ruptor de vacío? Nosotros, en el colector de bajadas, puede que tengamos bajadas que alimenten a lo que se denominan artefactos peligrosos. ¿Sí? ¿Qué es un artefacto peligroso? Bueno, van a ser aquellos artefactos de provisión de agua que, digamos, cuya la flor que hace, digamos, que entrega el agua en el artefacto se encuentra en la parte inferior y tiene posibilidades de quedar sumergida, ¿no? Como es el caso del bidet. Generalmente ese es el artefacto peligroso por excelencia en edificios de viviendas, ¿no? ¿Qué pasa con el bidet? La flor por la que sale el agua, vieron que a veces tiene dos formas de salir el agua, una por el costado y la florcita de abajo que es la que tira el chorro. ¿Qué pasa? Si llenamos el bidet, esa flor queda sumergida. ¿Y por qué esto haría que sea un artefacto peligroso? Bueno, porque si se dan determinadas condiciones, lo que puede suceder es que haya un retroceso del agua. Digamos, que el agua en lugar de salir por la flor, vuelva y contamine, digamos, el agua que está circulando por las bajadas, ¿no? ¿Cuándo puede ocurrir esto? Esto podría ocurrir en una situación en la que se cierra la llave de paso de una de estas bajadas que alimenta a ese artefacto peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Suponete que vos tenés dos pisos contiguos y en el piso superior hay un bidet. Esta persona lo está usando y lo tiene lleno. Y bueno, por esas casualidades de la vida, la llave de paso que abastece a la baja, digamos, la llave de paso de la bajada que abastece a esos locales, la cierran. Yo tengo el bidet lleno, y en el piso de abajo a alguien se le ocurre abrir la canilla. Lo que va a suceder es que el agua va a entrar por la flor del bidet, y va a bajar por la bajada, y le va a salir por la canilla a la persona que está en el piso de abajo. Por la canilla o por el artefacto que haya accionado. Lo cual claramente no tiene que suceder bajo ningún concepto porque eso es agua sucia, ¿no? Entonces, lo que se hace para evitar eso es colocar un ruptor de vacío por debajo de la llave de paso. En ese caso, si esa llave de paso se cierra, toda la bajada va a quedar a presión atmosférica, ¿sí? Y con esto vamos a evitar que se produzca ese retroceso de agua. La segunda parte de esto, para que esto funcione, es que la cañería que ingresa a suministrar de agua al bidet tiene que estar elevada, y tiene que estar por encima del pelo de agua del bidet, porque si no, poner el ruptor de vacío, y yo tengo la salida del bidet directo por abajo, el agua va a retroceder igual. Pero yo, al darle una vueltita y hacer que la cañería que suministra agua al bidet esté por encima del pelo de agua del bidet, lo que voy a estar haciendo es análogo al primer ruptor de vacío que habíamos mencionado, no va a estar a presión atmosférica, no puede recorrer esa suerte de sifón invertido, y evitamos el retroceso del agua. Es medio complicado y no sé si lo expliqué bien, así que si quedó alguna duda, si no se entendió, díganme y con las manos es medio difícil también. No, se entendió perfecto. Sí, yo lo entendí muy bien. Bueno, bárbaro, buenísimo. Igual más adelante vamos a ver una imagen de cómo se distribuyen las cañerías en un local, un baño, y por ahí se ve bien lo que digo de la altura, pero bueno. Segundo ruptor de vacío y último por la jornada del día de hoy. Perdón, una pregunta. Habías dicho, porque justo me distraje tomando apuntes, cuando el volumen es mayor a 4.000 litros, ¿es que usas dos tanques, puede ser entonces? ¿O entendí cualquier cosa? Sí, el tanque lo dividís en dos. El tanque lo dividís en dos. Definitivamente. Cuando Sí. necesitas almacenar más de 4.000 litros. Claro. O sea, porque, digamos, la reserva que tenés es muy grande, y entonces en ese caso decidís compartimentar para que si tenés que... Puedes independizar. Exactamente, sí. Perfecto, gracias. A mí me quedó como duda cuando estabas hablando del bidet, que dijiste que el caño creo que tiene que pasar, o sea, tiene que estar por encima del pelo de agua, pero eso ya es en la unidad, ¿no? En el baño mismo, ¿no? Claro, en el baño, sí. Yo lo que no quiero es que el caño que llega hasta el bidet vaya en línea recta. Por debajo no va a pasar nunca, no es que va a venir por debajo y va a subir hacia hasta el bidet, pero
que venga en línea recta, al menos, eso puede suceder que haya un retroceso. En cambio, si yo hago esto y bajo hasta el bidet, el agua no tiene forma de volver, a no ser que sea por succión, que es lo que ocurriría si el ruptor de vacío no tenés. Perfecto. Ok. Bueno. Por último, tanque de reserva ya lo dijimos completo. Lo último que tengo que decir en el tanque de bombeo es que, bueno, acá abajo también tenemos una llave de paso de limpieza con la misma función, una llave de paso general con la misma función, cerrar para abrir esta y vaciar. Y bueno, vamos a tener la cañería de aspiración hasta la bomba, que también posee una llave de paso antes del ingreso a la misma. Y bueno, vamos a colocar como mínimo 2 bombas, con motivo de tener una en reserva, obviamente por si hay alguna fuera de servicio, en reparación o lo que fuera. Bueno, se coloca la llave de paso antes del ingreso a la bomba, como bien dije. Estas bombas centrífugas van a estar colocadas sobre placas antivibratorias, digamos, para que absorban cualquier vibración que pueda generar el funcionamiento de las bombas. La cañería de impulsión, lo primero que nos vamos a encontrar es una junta elástica con el mismo motivo. Si hay alguna vibración, movimiento por parte de las bombas centrífugas, no transmitirlo a lo largo de toda la cañería de impulsión que va a subir hasta el tanque elevado. Y bueno, y por encima de la junta elástica una válvula de retención, que lo que va a hacer es impedir que el agua retroceda en el sentido de ingreso hacia la bomba, por así decirlo. Así que bueno, si hay alguna duda de esto, la podemos ver ahora, y si no... Nosotros en otras materias de hidráulica veíamos los dispositivos antiariete. Acá no hay. No, lo que se materializa acá es la junta elástica, que eso también ahí se puede absorber cualquier vibración producida por el golpe de ariete también. Disculpame, Graciana, que te interrumpa. Sí. El golpe de ariete siempre se va a dar, porque tengo cuando para la bomba, un cierre brusco que es de la válvula de retención, ¿sí? Entonces, el golpe de ariete se da en la cañería de impulsión. También se va a dar el golpe de ariete o otro problema en la bomba, si la bomba está por encima del nivel de agua del bombeo. Esas son cuestiones que ustedes han visto en hidráulica, ¿sí? Se dan en las instalaciones. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Se entendió? Sí. No. Bueno, acá tenemos una imagen. Uy. Acá tenemos una imagen un poquitito más ampliada de lo que es el colector del tanque de reserva, donde vemos las llaves de paso que habíamos visto, la de limpieza y la general, cada una de las bajadas con su llave de paso correspondiente, y el ruptor de vacío, en este caso serían todas bajadas de artefactos peligrosos, porque todas lo tienen, por debajo de la llave de paso, ¿sí? No por encima, porque si no, no estaría sirviendo para nada. Una buena práctica, también esto es medio a criterio, pero es colocarle ruptor de vacío a todas las bajadas, independientemente de que abastezcan a artefactos peligrosos o no, por el hecho de evitar cualquier confusión a la hora de materializar esto, ¿no? Para que en obra, no sé, si tenés justo la mitad que son bajadas de artefactos peligrosos y la mitad que no se vayan a confundir y ponerla donde no corresponda. Y en definitiva, el ruptor de vacío es un cañito y no te va a generar una incidencia, digamos, de costo que sea significativa. Entonces, eso es a criterio igual, pero bueno, lo menciono por si alguno lo toma. Y bueno, acá una fotito de lo que sería un colector de tanque de reserva real. Ok, ya abandonamos el tanque y nos vamos por las bajadas a cada uno de los locales. Lo que voy a hablar ahora... ¿Una pregunta? Sí. Si el tanque no fuese así doble, ¿cómo sería el colector y las bajadas?
O sea, En no lugar sé de si entiendo la tener... pregunta. Sí, en lugar de tener dos salidas que vayan al conector, vas a tener una sola. Imagínate una sola Ok. salida del tanque y abajo el colector en el cual se divide las salidas de cada una de las Ah, ok, perfecto. de las bajadas que abastecen a los pisos inferiores. ¿Está bien? Ok, sí. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco de lo que son las cargas mínimas de funcionamiento de los artefactos. Como les había adelantado un rato antes, los artefactos van a requerir una cierta presión o carga mínima para poder funcionar correctamente. Y bueno, vamos a tener distintos casos o distintas situaciones. Veamos por este lado. Cuando tenemos una bajada en columna, es decir, que vamos a ir abasteciendo con la misma bajada varios núcleos sanitarios en distintos pisos, la carga mínima que tiene que tener al artefacto más elevado es de 4 metros. Es la que está marcada acá, y en general el artefacto más elevado suele ser la ducha, así que la medimos hasta la ducha. ¿Y esto desde dónde lo vamos a medir? En nuestro caso, como estamos trabajando con provisión indirecta, lo vamos a medir al tercio inferior del tanque de reserva, porque esto es lo que nosotros definimos como nivel mínimo de funcionamiento. Así que del tercio inferior del tanque de reserva hasta la ducha tiene que haber como mínimo 4 metros para que esto funcione. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no tengo 4 metros? Ponele que la ducha, en lugar de estar acá, está más arriba. En ese caso, me voy a fijar cuál es la distancia entre ese tercio inferior y la ducha. Si tengo 2 metros, o sea, no tengo 4, pero tengo 2, lo que puedo hacer es colocar una bajada independiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Va a ser una bajada que va a abastecer únicamente a ese piso que no está llegando a los 4 metros de carga mínima. En ese caso yo hago esa bajada independiente, abastezco solamente ese piso, si es que tengo como mínimo esos 2 metros de carga, y ahí está funcionando todo bien. Después, ¿qué pasa si yo tengo un artefacto en la azotea, por ejemplo, en la terraza? Tengo el tanque en la terraza y tengo un artefacto aislado, por ejemplo, una canilla de servicio, que se encuentra ahí también en la terraza. Bueno, en ese caso yo también lo voy a poder abastecer con una bajada independiente, como se ve acá, siempre y cuando la carga mínima que yo tenga, es decir, la distancia entre el artefacto y el tercio inferior, sea de 50 centímetros. Si tengo menos de 50 centímetros no puedo, pero si tengo 50 centímetros o más, saco una bajada independiente y abastezco con eso a ese artefacto aislado que esté ahí en la terraza. ¿Qué pasa si yo, en la terraza, o digamos a nivel del tanque, tengo, no sé, ya un local, tal vez, un núcleo sanitario, la sala del encargado o algo por el estilo? Bueno, en ese caso no voy a poder hacer esto, no voy a poder usar una bajada independiente. Y lo que se hace para resolver ese tipo de situaciones es usar una bomba recirculadora. Es decir, elijo en esa bajada que va a ese local que no le da la carga mínima para poder funcionar, presurizar. Pongo una bomba recirculadora que va a presurizar esa línea y le va a otorgar a esos artefactos la presión necesaria para funcionar correctamente, ¿sí? Y después, como última cosa a tener en cuenta, es que los artefactos que son calentadores de agua a gas, como por ejemplo un calefón, necesitan tener una carga mínima de 2 metros, sí o sí. Eso también como una excepción a tener en cuenta. Bueno, de cargas mínimas sería eso. Ahora, también hay una carga máxima que hay que respetar para que los artefactos funcionen correctamente, y esta carga máxima va a ser de 45 metros de columna de agua, ¿sí? En edificios de hasta 13 plantas, ponele, suele funcionar que se respete, digamos, que dé esa carga, no superemos la carga máxima de 45 metros. En el caso de que el edificio sea más alto y se supere esa carga máxima, bueno, ahí las consideraciones que hay que tener en la instalación son otras, y no están dentro del alcance de la materia, quedan para instalaciones en obras civiles 2, por si dejo ahí
abierto por si a alguno le interesa para el futuro. Bueno, esto está. ¿Hay alguna duda con lo de las cargas mínimas? Si estamos, pasamos a lo que sigue. Es un poco entrar en detalle en lo que ya hablamos. Digamos, el sistema de impulsión, las bombas las vimos hace un ratito, es tal cual lo que dijimos, llave de paso antes de la bomba, sobre la placa antivibratoria, punta elástica, válvula de retención, y sale a la tubería de impulsión al tanque de reserva. Y acá se suele colocar una canillita de servicio en la tubería de impulsión. Y bueno, y acá vemos de nuevo lo que son los flotantes, particularmente porque están relacionados, como vimos, al funcionamiento de las bombas, y repaso por las dudas, como habíamos dicho, en el tanque de reserva vamos a tener un solo flotante, que es este flotante eléctrico, y que va a indicar la parada de la bomba cuando el tanque llega al nivel superior de agua, y el accionamiento de la bomba cuando alcanza el nivel mínimo, que es el tercio inferior. Y en el tanque de bombeo tenemos dos flotantes. Uno mecánico, que es el que regula el ingreso de agua de la red, y uno eléctrico, que es el que impide el arranque de la bomba cuando alcanzamos el nivel mínimo en el tanque de bombeo, que también es el tercio inferior. Bueno, acá ya pasamos un poco a ver un par de imágenes como para ilustrar lo que estuvimos hablando. Equipos elevadores, lo que vimos recién, bombas centrífugas, que pueden ser de eje horizontal o vertical. Tenemos un par de fotitos como para familiarizarnos con estos equipos, como para que los vean. Y lo que sí vamos a tener en cuenta es el tema de la selección de la bomba, ¿sí? Al momento de dimensionar nuestra instalación, vamos a tener que seleccionar la bomba que va a estar operando. Esto es tema de hidráulica, en realidad no hace a lo que es la materia, o sea, en teoría tendría que estar visto, pero bueno, como para que lo refresquen, los parámetros que van a intervenir van a ser la altura manométrica, el caudal que vayamos a elevar, la altura de aspiración, el rendimiento de la bomba, y con eso vamos a obtener la potencia necesaria para la bomba que vayamos a instalar. Y vamos a hacer uso de las curvas características para hacer la selección también, ¿no? Que esto, bueno, las vamos a obtener del catálogo del proveedor al cual le vayamos a comprar la bomba, ¿no? Después, otros equipos presurizadores, que esto hace un poco referencia a lo que les había hablado hace un ratito de cuando tenemos un local en la azotea, o que no le da, digamos, la carga mínima para operar correctamente los artefactos, se colocan este tipo de equipos presurizadores. Particularmente estos funcionan, digamos, se accionan cuando comienza a haber un flujo de agua, es decir, si yo abro la canilla, cuando comienza a haber un flujo de agua, se accionan este tipo de elementos, y suelen estar ubicados por debajo del tanque y abastecer a artefactos que se encuentren por debajo del tanque de reserva, ¿no? En cambio, tenemos otro tipo de equipos que son estos, que son hidroneumáticos, y que a diferencia de los otros, en lugar de ser accionados cuando hay flujo de agua, en este caso, estos equipos mantienen presurizada toda la línea a una presión determinada, y cuando sienten que hay una baja de presión, bueno, ahí se accionan, ¿no? Y suelen abastecer a artefactos y griferías que estén ubicados por encima del tanque de reserva, ¿sí? Esto sería como un ejemplo simplificado de la provisión presurizada que habíamos hablado antes. Obviamente ahí el equipo va a ser por ahí de más porte que este, que es chiquitito, pero la idea es esa, a modo anecdótico. Y bueno, acá tenemos un par de imágenes más, ¿no? La llave maestra de la conexión domiciliaria ya la vimos, pero acá tienen un par de imágenes para seguir ilustrando. Y acá habría un cortecito, corte en planta también, de lo que son los medidores de caudal que también se encuentran en la conexión domiciliaria, digamos, son dispositivos de control y medición. Después tenemos válvulas de control también para que las vean. Esto que hablábamos a válvula suelta, que tiene el sentido de flujo en
en una sola dirección, ya lo habíamos visto. La válvula esclusa, que también se las mencioné y les dije que el flujo podía ser para cualquiera de los dos lados, esto lo conocen igual. Pero bueno, para que lo vean igual. Y bueno, una válvula de retención acá también, para observar un poco el funcionamiento. Y acá abajo los flotantes, ¿no? Típico flotante como el que tenemos en el inodoro. Acá una fotito, para terminar de ilustrarlo, y una imagen representativa de lo que sería un flotante eléctrico. Pero bueno, la idea de estas imágenes es que no quede todo en el dibujito unifilar, y digamos, tengan presente cómo se ven estos artefactos, estos accesorios en la vida real, ¿no? En cuanto a las juntas, habíamos hablado de esa junta elástica que ponemos en la cañería de impulsión, que lo que va a hacer es tomar movimientos, que pueden ser de compresión, extensión, laterales o angulares, y que generalmente se colocan cuando tenés cambios de dirección, algún punto fijo, o conexiones con máquinas, ¿no? Y bueno, acá hay una ilustración de cómo sería la ubicación cuando tenés una bomba centrífuga, y que, bueno, lo ideal sería fijar, digamos, materializar un punto fijo en la cañería de impulsión por encima de esta junta elástica, para que funcione correctamente y para que no se transmita cualquier vibración a la cañería de impulsión. Y acá unas fotitos. Y ya creo que por último, tenemos estos elementos, que son soportes y bandejas, que como bien dicen las palabras, lo que van a hacer es soportar a las distintas cañerías, le dan una cierta contención o guía, para que no estén sueltas, ¿no? Las cañerías van a tener un cierto movimiento, tal vez en el funcionamiento, pero obviamente ese movimiento tiene que ser controlado, tienen que estar hasta cierto punto fijadas, obviamente para que el funcionamiento sea el correcto y para alargar la vida útil, ¿no?, de toda esta instalación, para evitar cualquier daño que se pueda producir. Y después los dilatadores, que tal vez ahora no tienen tanta incidencia, pero que cuando veamos agua caliente, van a ver que ahí hay que ponerlos sí o sí, que obviamente lo que van a hacer es tomar dilataciones o contracciones que puedan ocurrir en las cañerías, bueno, ahí cuando hay circulación de agua caliente, principalmente, y que tienen estas formas, ¿no? Hay distintos tipos y tienen estas formas. Pero bueno, estos por ahí los van a ver mejor en la clase de agua caliente. Ok, ya llegando al final, y como para hacer un resumen y una conclusión de todo lo que vimos hoy, criterios de proyecto de instalación de provisión de agua domiciliaria. Primero y principal, seleccionar el tipo de provisión, que va a ser una provisión a gravedad, o presurizada, y si es a gravedad, bueno, ¿cuál de los tres tipos que vimos es el que se corresponde con el proyecto con el que estamos trabajando, ¿no? La ubicación de los tanques también, que tienen que ser accesibles, tenemos que ver los espacios que tenemos, lo que hemos hablado de que sean recorribles, tener en cuenta los planos límites, eso sobre todo para la azotea, que por ahí nos limitan en la altura, y las cargas mínimas en relación con los artefactos que vayan a estar, artefactos y grifería que vayan a estar funcionando en el edificio, ¿no? Bueno, las columnas de bajada, la cantidad que vamos a tener, de acuerdo a la extensión en planta que tenga el edificio, cuántos departamentos tengo, cuántos núcleos sanitarios, para ver la cantidad que tengo que poner, que sean accesibles, el pleno sea accesible, como dijo Juan Pablo hace un rato ya, en el caso de agua, no es necesario que el pleno sea accesible desde un espacio público, por así decirlo, por ejemplo, desde el pasillo, a diferencia del caso de gas, que sí, pero bueno, en el caso de una eventual rotura, necesitamos poder acceder a ese pleno para acceder a las cañerías. Y bueno, el uso de válvulas de control también en las columnas de bajada. Después, bueno, las trazas de las cañerías, la accesibilidad y las canalizaciones que materialicemos. Ahora vamos a ver, en las últimas dos filminas, vamos a ver un poco de cómo es la traza dentro del núcleo sanitario. Bueno, los equipos electromecánicos en reserva, ya hablamos también de las bombas, esto lo tenemos bastante cubierto. Y bueno, equipos de energía alternativa para agua caliente, que queda acá como
como una opción, de acuerdo también a todo lo que estuvimos hablando y el hincapié que tratamos de darle a lo que es la sustentabilidad, si se quiere, y a la necesidad también, porque tal vez por ahí te encontrás en una zona alejada en la que el acceso a la energía eléctrica, por ejemplo, no es tan fácil como tal vez en la ciudad, y necesitas contar con un equipo de energía alternativa, no sé, que ese calentamiento por energía solar, por ejemplo, entonces también tenerlo en cuenta, ¿no? Como un criterio para el proyecto que vayamos a desarrollar. Bueno, acá tenemos, ya dimos toda la vuelta, ¿no? Desde la obra de toma hasta el tanque, y ahora llegamos a lo que es un núcleo sanitario. Acá hay un baño, por ejemplo, y acá lo que vemos es lo siguiente. Tenemos acá el pleno y las cañerías, bajada de agua fría y de agua caliente, y bueno, como ya ha dicho Juan Pablo antes, el diámetro de las cañerías estas que distribuyen dentro del local va a ser de media pulgada, de 13 milímetros generalmente. Se va a colocar una llave de paso inmediatamente a la salida del pleno, con el objetivo de independizar ese núcleo sanitario en el caso de que haya alguna pérdida o que haya que hacer alguna reparación, poder independizar todo este núcleo de las bajadas de agua fría y agua caliente, ¿no? Lo más próximo que se pueda a la salida del pleno, ponemos llaves de paso. Pregunta, María, ¿hay una Ay, llave me para asusté. agua? Perdón. Hay una llave para agua fría y una para agua caliente, ¿no? No es una Sí. llave. Ok. Sí. Sí, porque tenés dos cañerías distintas, ¿no? Entonces con una cerrás la fría y con la otra cerrás la caliente. Y la llave tiene que ser obviamente del diámetro de cañería que estés utilizando. Lo otro que les iba a decir, sí. No, continúa. Hay una acotación hago después nada más. Dale. Lo otro que les iba a comentar, que también por ahí lo ven en la clase de agua caliente, es el tema de que el caño de agua fría va por debajo del caño de agua caliente, siempre, cuando haces la distribución. Los caños van por las paredes, ¿no? Entonces vas a tener uno por encima del otro. El caño de agua fría va por debajo y el de agua caliente va por arriba. Y eso es para evitar que, si fuera al revés, el caño de agua caliente que está caliente, el calor suba y también tal vez genere condensación en el caño de agua fría y tengas un problema de humedad ahí en la pared. Entonces siempre se dispone de esta manera. Lo que iba a decir acá también era esto que hablábamos, esto es un bidet, o sea, es un cubo, pero está ilustrando ser un bidet. Lo que hablábamos un poco de que, bueno, la altura que van a tener estas cañerías respecto del piso va a ser más o menos 40 centímetros, por ejemplo, y va a estar por encima del pelo de agua del bidet por todo lo que habíamos hablado del artefacto peligroso y de lograr esto para que no haya retroceso de agua. Y bueno, acá también esto vendría a ser una bañera, tratar de evitar que los caños pasen por atrás de la bañera, ¿no? Por si tenés que hacer lo mismo, una reparación siempre que esté lo más cercano posible y que tengas el menor problema posible para realizarla. Y bueno, no hay mucho más acá para decir, me parece. No sé, Juan Pablo, ¿qué aclaración querías compartir? No, que las llaves de paso, que hayan una para cada agua caliente y una agua fría, para cada recinto sanitario, ¿no? Es de buena práctica eso también. Sí, cuanto más independencia haya entre la provisión a los distintos recintos sanitarios, mejor va a ser, porque por lo que venimos hablando, ¿no? Porque al momento de que tengas que hacer, va a ser más confortable, el momento de que tengas que hacer alguna reparación, te vas a evitar interrumpir el suministro de agua tal vez a otro núcleo. A mí me pasa, por ejemplo, que tengo una llave de paso que es la misma para el baño y para la cocina. Y ahora en cuarentena tuve problemas en el baño, que me perdí el inodoro, porque la cocina era un usamos y era un bajón. Y bueno,
No sé si... Creo que se te escucha muy cortado, Graciana. No sé si el resto también. Sí, ¿ven? Es por no tener dos llaves de paso, una en la cosa